Hola, muy buenas. Mi nombre es Hugo Soriano, soy fisioterapeuta y readaptador en la clínica A de Fisioterapia Valencia y hoy voy a hablaros sobre una patología muy común en clínica como es la tendinopatía rotuliana, también conocida como rodilla del saltador. Esto es una patología que normalmente afecta a personas que realizan deporte de impacto, como por ejemplo la carrera, o deportes de salto como el vóley o el básquet. Es una patología que normalmente suele producir un dolor en la cara anterior de la rodilla, justo en el tendón rotuliano. El tendón rotuliano en este esquema lo podemos ver localizado entre el polo inferior de la rótula y la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí está el tendón rotuliano y es donde normalmente el paciente experimenta dolor cuando tiene una tendinopatía rotuliana. Para ello es importante que conozcáis información acerca de la tendinopatía rotuliana, sobre todo para no confundirla con otra entidad clínica, como por ejemplo una jofitis o un síndrome femoropatelar. Primero hablaré un poquito sobre las características, la incidencia, factores de riesgo y cómo monitorizar las cargas para recuperar correctamente esta patología. Ahí entran las capacidades y demandas, que son unos conceptos súper interesantes que tenéis que tener muy claros a la hora de recuperarse de esta patología. Y finalmente os explicaré cómo realizar un buen diagnóstico diferencial para que no se confunda con otras patologías. Para ello utilizaremos, pues bueno, como siempre, una buena anamnesis, exploración, test clínicos y ecografía. Nosotros la ecografía la utilizamos de forma diaria. Cuando hay afectación en las tendinopatías rotulianas suele verse un engrosamiento, una alteración del patrón fibrilar y más adelante os explicaré más detalladamente qué es lo que podemos ver con eco. Y para terminar os hablaré sobre el tratamiento. Ya os adelanto que el tratamiento de elección para las tendinopatías va a ser la carga progresiva, ya que el tendón funciona por mecanotransducción y de lo único que entiende es de deformación mecánica. Con lo cual el tratamiento de elección va a ser educación y carga. Educación porque es súper importante que el paciente sepa gestionar las cargas, ya que la mayoría de pacientes que vienen a clínica están trabajando y también es una carga adicional que le estamos poniendo al tendón. Por ejemplo, en tendinopatía rotuliana, si pasa mucho rato de pie el paciente, pues es una cosa bastante interesante que tenemos que tener en cuenta. Después tenemos el tratamiento de electrólisis y neuromodulación percutánea, con la cual nos permite acortar los tiempos de recuperación del tejido, permitir una regeneración más rápida y reducir, sobre todo, si el paciente experimenta dolor con la neuromodulación. La neuromodulación del nervio safeno, por ejemplo, es el que lleva la parte sensitiva a la rodilla y es súper importante pues trabajarlo o tenerlo en cuenta, entre otras opciones, para mejorar la sintomatología del paciente a corto plazo. Y a largo plazo lo que haremos será ejercicio progresivo, bien pautado, para que el tendón poco a poco se vaya adaptando a las demandas que le vamos dando poquito a poco. Y explicarle también, súper importante, que los protocolos son mínimo de 12 semanas. Esto no significa que el paciente vaya a tener dolor en 12 semanas, hasta que pasen las 12 semanas, pero sí que para que consiga una recuperación completa debe estar realizando ejercicio progresivo bien pautado durante unas 12 semanas más o menos. En cuanto a las características del tendón, podemos ver cómo este es un tejido avascular, el cual tiene menor irrigación que otros tejidos, como por ejemplo un músculo, con lo cual la recuperación va a ser más lenta y más difícil. En cuanto a composición, mayoritariamente el tendón está formado por proteínas y agua. La proteína más abundante es el colágeno tipo 1, pero tiene otras sustancias como proteínas insolubles, grasas, proteínas solubles o colágeno tipo 3. ¿Cómo funciona el tendón? El tendón tiene un funcionamiento similar al de un muelle, que consiste en absorber y liberar energía, y es un tejido muy resistente, ya que en personas entrenadas por cada centímetro cuadrado es capaz de soportar entre 500 y 1000 kilos. En cuanto a la incidencia de las tendinopatías rotulianas, podemos ver cómo esta afecta en gran medida a deportistas que realizan esfuerzos con impacto, es decir, le meten carga al tendón, sobre todo con saltos, frenadas, en la cual el tendón tiene que ser capaz de absorber esa energía y a posteriori liberarla. Cuando excedemos de demanda y la capacidad del tejido no es capaz de superar esa demanda, capacidad inferior a demanda, es cuando se produce la tendinopatía. Para mejorar esta tendinopatía lo que tenemos que hacer es adaptar el tendón, que os explicaré más adelante en el tratamiento. En cuanto a factores de riesgo, podemos ver que existen factores intrínsecos y extrínsecos que pueden afectar al tendón o pueden predisponer que el paciente sea candidato a tener una tendinopatía rotuliana. Factores intrínsecos como el género, la edad, el índice de masa corporal, el sobrepeso, y factores extrínsecos como el calzado, la superficie, déficits a lo mejor a la hora de entrenar, en la cual se somete a más carga de la que es capaz de soportar ese tejido,
y con lo cual van a predisponer que el paciente pues, sea candidato a que tenga una tendinopatía rotuliana. Y finalmente el concepto de capacidades y demandas que tanto incido, ya que va a ser el principal esquema que va a determinar que el paciente tiene una tendinopatía. Finalmente os voy a explicar cómo realizar un buen diagnóstico y tratamiento de esta patología para que el paciente se recupere de forma favorable. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el patrón clínico, es decir, qué es lo que nos va a contar el paciente cuando venga a clínica y que nos hará pensar de que el paciente tiene una tendinopatía. Normalmente la tendinopatía ocurre cuando el tendón no es capaz de realizar la función de absorber y liberar energía. Y la única forma que el tendón nos dice que va mal es por dolor. Normalmente este dolor suele ser muy localizado en la parte anterior de la rodilla, entre el polo inferior de la rótula y la tuberosidad anterior de la tibia. Es un dolor matutino, es un dolor que duele previo a realizar la actividad. Mientras realizamos la actividad deportiva, reduce y finalmente cuando acabamos la actividad duele. Normalmente también suele doler a pasadas las 24 horas. Y si os dais cuenta, sobre todo está relacionado con la carga. Es decir, cuando le metemos carga el tendón duele, cuando se la quitamos el tendón mejora. Después de saber y conocer cuál es el patrón clínico o el cuadro clínico que normalmente suele detallar el paciente, tenemos que tener en cuenta una serie de test para realizar un diagnóstico diferencial y no confundirlo con otras patologías, como por ejemplo una jofitis o un síndrome femoropatelar. Los test que solemos utilizar son test de carga, además de fijarnos en otras estructuras para ver cómo va el ROM, cómo se comporta, por ejemplo, la flexión dorsal del tobillo, la movilidad de la cadera. Todo esto que esté influyendo en miembro inferior puede estar afectando a la rodilla, con lo cual también es interesante que lo revisemos. Y finalmente tenemos la ecografía. Una vez realizadas todas las pruebas que consideremos y pensamos que estamos ante una tendinopatía, utilizaremos el ecógrafo para ver si realmente existen cambios en ese tejido. Normalmente con ecografía solemos ver cambios en el patrón fibrilar del tejido, solemos ver muchas veces neovascularización y una serie de alteraciones que nos harán pensar que estamos ante una tendinopatía. Finalmente, el tratamiento más adecuado, la primera línea de tratamiento y el más importante es el control de cargas, es decir, realizar una buena gestión de cargas, aumentar poquito a poco la carga hasta que ese tendón se adapte. En las primeras fases, en la fase que el tendón está muy agudo, que duele mucho, lo que realizaremos sería muchas isometrías porque producen una inhibición a nivel cortical, reducen el dolor y poquito a poco iremos metiendo más carga y en las últimas fases meteremos pliometrías o impactos, adaptándolo siempre al deporte que realiza el paciente. Además, es importante educarlo, ya que muchos pacientes están trabajando y es importante que conozcan cuál es la dosis que tienen que hacer cuando entrenen a lo mejor un día que han trabajado mucho, saben lo que tienen que entrenar y un día que han trabajado poquito, que sepan lo que tienen que hacer, ¿vale? Esa gestión de carga es lo único que nos puede resultar un poco dificultoso a la hora de la recuperación, es decir, controlar las cargas externas a la que les estamos dando con los ejercicios. Además, utilizaremos la neuromodulación percutánea y la electrólisis. La neuromodulación percutánea, por ejemplo, como os he dicho al principio, del nervio safeno nos va a ayudar a mejorar la sintomatología, como a lo mejor otras técnicas como la diatermia, y la electrólisis nos va a provocar una inflamación que nos va a ayudar a regenerar ese tejido más rápido. Con lo cual, combinar estas técnicas con un buen control de cargas, vamos a recuperar de forma satisfactoria el tendón. Normalmente los tiempos que se recomiendan para tendón son mínimo de 12 semanas. Si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna pregunta, podéis dejar un comentario y os responderé con mucho gusto. Muchas gracias.